brindaron por la familia mientras liquidaban la herencia. No sabían que yo me había adelantado hace 11 semanas. Durante el brunch familiar, mi padre alzó su copa con entusiasmo y brindó por la unidad familiar. Lo hizo justo después de anunciar que usarían la herencia del abuelo para saldar las enormes deudas de tarjeta de crédito de mi hermano. Mantuve el rostro neutral mientras él se inclinaba hacia mí y murmuraba: supongo que tú ya no tienes mucho que aportar. Removí el café con la cucharilla sin siquiera mirarlo y respondí con calma: si tú lo dices. Ellos seguían conversando animadamente sobre cómo renovar su casa con lo que quedaba del dinero, mientras yo revisaba en mi celular el estado de una cuenta especial que había abierto hacía 11 semanas. Un fideicomiso, sellado, intocable. Mientras el sonido de los brindis y las risas resonaba en la mesa, repetí en voz baja: si tú lo dices, removiendo el café frío que no planeaba tomar. La sonrisa de mi hermano se desdibujó por un instante. Supo, o al menos intuyó, que había algo que no le estaban contando. Continuaron planificando reformas, colores para la cocina y nuevas encimeras. Yo, en silencio, observaba. Esa misma herencia que el abuelo había dejado, según me dijo en vida, debía dividirse en partes iguales. No proporcionalmente, no según necesidad. Iguales. Lo hablamos en privado, semanas antes de su muerte. Fue su manera de confiar en mí, una mirada, un apretón de manos. Pero, claro, mis padres y mi hermano tenían otra idea de lo que justicia significaba. Después de que el abuelo falleció, me mantuve al margen. Pensé que el duelo nos uniría, como en las películas. Pero lo que recibí fue silencio. Ninguna llamada, ninguna actualización, solo un mensaje grupal de mi madre: nosotros nos ocupamos del testamento. No te preocupes, debería haberme preocupado. Mientras yo pasaba tardes clasificando medallas de guerra y encendiendo velas en su honor, ellos ya se reunían con abogados. No para formalizar el reparto, sino para modificar la estructura del testamento. Me enteré porque llamé directamente al abogado del abuelo, un hombre discreto de apellido Gálvez. Al decirle mi nombre, hubo una pausa que ya me decía todo. Han hecho algunos movimientos, dijo con cautela. ¿La mitad?, pregunté, ya con un nudo en el estómago. Bueno, es más complicado que eso. Claro que lo era. Mis padres habían solicitado una enmienda, una cláusula de necesidad, alegando que el testamento original no respondía a la realidad económica actual, la de Luis, mi hermano. Justificaron que yo no necesitaba el dinero de la misma forma. Luis, que había sobrepasado el límite de 5 tarjetas de crédito. Luis, que pidió prestados $18.000 a un amigo y luego desapareció. Luis, que intentó invertir en NFTs y perdió una tercera parte del dinero del abuelo antes de que siquiera se hiciera la lectura del testamento. Cuando encaré a mi madre, su única respuesta fue: tu hermano está atravesando muchas cosas. Siempre está en medio de algún desastre, respondí. Pero tú estás bien. Ni siquiera tienes hipoteca, dijo, como si eso invalidara mi lugar. Porque yo ahorré, porque planeé, porque no aposté mi vida a estafas digitales ni promesas vacías, contesté. Esa misma semana me senté con un abogado independiente. Le mostré los documentos que el abuelo y yo habíamos preparado 6 meses antes de su muerte. Todo por escrito, reparto igualitario. El abogado los leyó y luego me miró fijamente. Si transfirieron fondos antes de que se cerrara el proceso de sucesión, estamos hablando de una falta grave, dijo. Y yo tenía pruebas. 3 semanas antes de la validación oficial del testamento, Luis había retirado casi $29.000 de la cuenta personal del abuelo. Una transacción decía honorarios de consultoría. La otra, reembolso Luis C. Solo el abuelo y mi madre tenían acceso a esa cuenta. Eso significaba que ella o lo autorizó, o lo ignoró. Imprimí cada estado de cuenta, los guardé en una carpeta, los firmé ante notario y presenté un informe confidencial ante el Tribunal de Sucesiones. Y aún así, guardé silencio. Actué como el hijo obediente. Asistí a los almuerzos, agradecí las obras que me daban, incluso ayudé a Luis a elegir cerámicas para su nueva cocina. Esa misma que pretendían pagar con mi parte de la herencia. Hasta que llegó otro domingo, en el jardín, rodeados de lilas y sonrisas forzadas. Papá levantó su mimosa y volvió a brindar, por la unidad familiar, por estar siempre ahí el uno para el otro. Yo sonreí. Fue entonces cuando Luis se inclinó y susurró: supongo que ya no tienes mucho que dar. Casi me río en su cara. No solo por la ironía, sino porque mi parte ya estaba segura, fuera de su alcance, protegida por un fideicomiso irrevocable, imposible de tocar. Pero hay algo más, algo que todavía me despierta por las noches. No se conformaron con la herencia. 2 días después de ese brunch, recibí una llamada de una oficial de préstamos. Me preguntó si deseaba continuar con la solicitud para una línea de crédito de $50.000 que supuestamente había solicitado un mes atrás. No tenía idea de lo que hablaba. Le pedí que me enviara los documentos. Todo estaba ahí: mi nombre, mi dirección, mi número de seguridad social, incluso una firma digital falsificada. Junto al formulario, una factura de servicios públicos con nuestros 2 nombres, mía y de Luis, compartiendo dirección. Una falsificación burda,
pero lo bastante convincente como para pasar ante un empleado distraído del banco. Fue en ese instante cuando comprendí que Luis había intentado sacar un préstamo a mi nombre. Lo llamé de inmediato. ¿De verdad trataste de conseguir un préstamo usando mis datos? Silencio. No fue lo que parece. Ah, no. Entonces, ¿qué fue? Solo era algo temporal. Necesitaba cubrir los últimos gastos de la remodelación antes de la inspección, pero no tenía el crédito suficiente, así que usaron el mío. Tú tienes mejor historial, fue lo que me dijeron. Me prometieron que lo devolverían pronto. Colgué sin decir más. Un minuto después, volvió a sonar el teléfono. Era mamá. Cariño, comenzó, con ese tono manipulador que usa cuando quiere justificar lo injustificable. Luis me contó lo que pasó. Sé que parece grave, pero estaba desesperado. ¿Sabes lo estresado que ha estado últimamente? No lo hizo con mala intención. ¿Tú lo sabías? Bueno, no fue idea mía. Pero lo permitiste, interrumpí. Silencio. Y entonces, como si no acabara de admitir que encubrió un fraude en mi contra, añadió. ¿Por qué estás siendo tan difícil? Tú ya tienes mucho. Y ahí fue cuando se rompió lo último que me quedaba de paciencia. Porque, aunque no quería admitirlo, tenía razón. Sí tenía algo. No solo ahorros, no solo documentos. Tenía algo más valioso. Tenía poder, y por primera vez, estaba dispuesto a usarlo. 3 semanas después, me presenté en la cena que Luis organizó como si nada. Según él, era una celebración por haber terminado al fin la remodelación de la casa, financiada con lo que quedaba de la herencia de nuestro abuelo. Mamá preparó su famoso asado, y papá ya estaba instalado en su sitio habitual, copa de vino en mano como si fuera dueño de una finca romana. La mesa relucía, las encimeras nuevas de granito brillaban tras ellos. Luis se había hecho un nuevo corte de cabello y tenía esa expresión de superioridad que siempre mostraba cuando creía haber salido ganando. Me senté tranquilo, sin mostrar emoción. Esperé. Guardé silencio hasta el postre. Este pastel de chocolate está excelente, dije mientras empujaba el plato. Casi compensa el delito que cometiste. El ambiente se tensó de golpe. El tenedor de mamá cayó al plato. Luis parpadeó, desconcertado. Papá dejó la copa en el aire. ¿Qué dijiste? Preguntó con voz grave. Dije, repetí, mientras colocaba una carpeta sobre la mesa, que esto casi compensa el uso indebido de mi identidad y la interferencia con bienes del Estado. No entiendo, Luis intentó reír, nervioso. ¿De qué hablas? Del préstamo que solicitaste a mi nombre. De la factura falsa que usaste como comprobante de domicilio. De los $29,000 que sacaste de la cuenta personal del abuelo antes de que se cerrara la sucesión. Y de cómo mamá y papá lo encubrieron. No, empezó mamá, con la voz temblando. Esto es un malentendido. Abrí la carpeta y señalé los documentos. Aquí está la solicitud del préstamo. Aquí el informe de falsificación emitido por el Departamento de Fraudes del banco. Aquí la declaración notariada del señor Gálvez, abogado del abuelo. Y aquí, dije mientras les deslizaba una copia impresa de un correo, la respuesta del juez de sucesión, confirmando que las modificaciones que hicieron fueron ilegales. Luis empalideció. Le empezó a sudar la frente. Papá dejó su copa en la mesa, con una lentitud nada habitual. Podría ir a la policía, continué. Estarías enfrentando cargos por uso no autorizado de información personal, fraude electrónico y malversación de fondos de una herencia. Las consecuencias podrían ser graves si esto llegara a investigarse formalmente. ¿Estás hablando en serio? Susurró Luis. No lo he hecho todavía porque quiero darte un último regalo, respondí con calma. Mi silencio, a cambio del tuyo. Me levanté lentamente de la silla. Vas a firmar una renuncia legal, en la que cedes cualquier reclamo futuro sobre la herencia del abuelo. Vas a devolver lo que queda de ese dinero. Y ustedes, dije mirando a mis padres, emitirán una declaración escrita reconociendo su complicidad en esta situación. ¿Y si nos negamos? Preguntó papá. Entonces dejamos que lo decidan los tribunales. Sonreí. Y también los medios, la asociación de vecinos, tus amigos del club de golf, todo ese círculo perfecto que tanto se esfuerzan por mantener. Mamá se llevó la mano a la boca. ¿No lo harías? ¿Tú crees que me importa? Estallé. ¿Tú crees que quiero proteger el honor familiar después de que permitieron que su hijo me robara por segunda vez y encima me culparan por no quedarme callado? Por favor, dijo mamá, con lágrimas en los ojos. No sabíamos que era tan grave. Solo queríamos ayudarlo. No, corregí. Querían ocultarlo. Querían proteger a Luis, cueste lo que cueste, incluso si eso significaba dejarme a mí de lado. Papá suspiró. Su voz sonaba cansada. Ya has dejado claro tu punto, pero seguimos siendo familia. ¿Vas a destruir eso por dinero? No se trata de dinero, le respondí mirándolo fijamente. Se trata de respeto, de dignidad, de no ser tratado como un cajero automático con corazón. Luis se levantó de golpe, enfurecido. Lo que pasa es que estás resentido, porque me quedé con la casa, porque el abuelo me prefería, porque tienes una vida gris y un trabajo mediocre. Saqué el teléfono, reproduje un audio. Era una grabación de una llamada anterior con él. En ella, se le oía reír mientras decía que le sacaría unos cuantos miles al abuelo antes de que estire la pata. Silencio total. Luis abrió la boca, luego la cerró. Te sugiero, le dije con tono bajo,
que llames a tu abogado mañana a primera hora. Porque esto fue mi versión amable. Me fui sin mirar atrás. Los dejé ahí, descompuestos, mudos, destruidos. Al día siguiente, papá me llamó. Firmaremos, dijo, sin rabia. ¿Solo derrota? Pero no tenías que hacer esto. No, respondí. Ustedes no tenían que hacerlo. Han pasado 3 meses desde que di ese giro. Desde que dejé esa mesa y sus rostros desconcertados. Desde que dejé de ser el que arreglaba todo, el que daba, el que obedecía. Y el silencio ha sido glorioso. Sin llamadas por cumpleaños. Sin mensajes fingidos. Sin reproches enmascarados. Solo algún que otro correo del nuevo abogado, el que está gestionando la reestructuración del fideicomiso y la redistribución de la herencia. La renuncia se firmó al día siguiente. Luis, claro, intentó demorar, pero le recordé que un cargo penal arruinaría lo poco que le quedaba de crédito. Cedió como papel mojado. Me transfirieron $11,370. No era ni la mitad de lo que me correspondía, pero daba igual. Nunca fue por el dinero. Fue por algo más importante. Ellos perdieron, y yo no. Y una semana después de que todo se oficializó, hice algo que ninguno de ellos habría imaginado. No renuncié de forma dramática. Simplemente entré a la oficina de mi jefe, le estreché la mano y le agradecí por esos 6 años. Luego reservé un vuelo. No fue a Roma ni a Bali. Fue a Montana, a una cabaña a la que mi abuelo solía llevarme cuando era niño, el único lugar donde alguna vez sentí que alguien de mi familia realmente me veía. Pasé 2 semanas ahí, completamente solo, sin llamadas, sin noticias, sin distracciones, y por primera vez en años, respiré de verdad. Caminé por senderos, escribí en mi diario, leí las cartas que mi abuelo le había enviado a mi abuela durante la guerra. Estaban llenas de amor, arrepentimiento y promesas de ser un mejor hombre cuando regresara. En una de ellas escribió: no voy a repetir los errores de los hombres antes que yo. Qué lástima que su hijo nunca leyó esa parte. Cuando volví, algo dentro de mí había cambiado. Caminaba más ligero. Hablaba con más claridad. Ya no estaba enfadado. Estaba despierto. Y justo entonces empezaron las llamadas. Primero, mi madre: cariño, pensaba que tal vez podríamos hablar. Solo tú y yo. No contesté. Luego, mi padre: te extrañamos, ¿podemos almorzar? Respondí con un único mensaje: no. Pero la que casi me hizo reír fue la de Luis: mi hermano, sé que las cosas se salieron de control. Pero seguimos siendo familia, ¿no? ¿Podemos hablar? Le tomé una captura a ese mensaje y lo guardé junto a los documentos del préstamo falsificado. Por si acaso. No terminó ahí. Un par de semanas después, recibí un mensaje de una tal Melissa. No reconocí el nombre de inmediato. Era la ex de Luis, la madre de sus hijos. Solo nos habíamos cruzado un par de veces. Apenas si la recordaba. Pero el mensaje decía: solo quería darte las gracias por hacer lo que nadie en tu familia se atrevió. No tienes idea de cuánto tiempo esperé que alguien le pusiera límites. Terminamos hablando por teléfono durante 1 hora. Me contó cosas que jamás imaginé. Que Luis vació las cuentas compartidas, que mintió ante el juez durante la batalla legal por la custodia, que mis padres lo encubrieron. Otra vez. ¿Crees que solo te explotaron económicamente?, me dijo. Intenta ver a tu hijo llorar porque la abuela le dijo que su padre no lo hizo con mala intención. Punto. Colgué temblando, pero no de rabia, de lucidez. Por fin entendí que no era el único dañado por ellos. Y esa comprensión me dio fuerza. Desde entonces, empecé a establecer límites. No solo con ellos, con todos. Se acabaron los favores sin pago. Se acabaron las manipulaciones disfrazadas de afecto. Se acabó la lealtad unilateral. Cambié de número. Abrí otra cuenta bancaria. Empecé terapia. Me mudé. Y esa cabaña en Montana, donde por primera vez sentí paz, la compré, sin préstamos, a nombre de una sociedad, que no puedan rastrearla. Mi refugio, por si la ciudad alguna vez se vuelve demasiado ruidosa otra vez. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Recibí un paquete, sin remitente, solo una caja de terciopelo. Dentro, el viejo reloj de bolsillo de mi abuelo, aquel que creí perdido para siempre, sin carta, pero lo supe. Era de mi padre, su forma de pedir perdón sin pronunciar una palabra, su intento de una segunda oportunidad. No respondí, porque el mensaje que ya había dado fue más fuerte que cualquier reloj o carta. Uno no puede enterrar a alguien en culpa y luego pedir clemencia cuando se rompe la pala. Ya no soy el hijo que se sentaba en silencio en los almuerzos familiares fingiendo tomar café frío mientras repartían el futuro como si no fuera mío. Ahora soy el hombre que dijo no y lo sostuvo. Y por primera vez en mi vida, eso es suficiente. Dicen que toda familia tiene secretos, pero la mía ni siquiera intentó esconderlos. Los llevaban como medallas, excusas para traicionar, argumentos para usarme como si fuera un cajero automático sin límite de retiro. Lo que no esperaban, lo que nunca esperan del callado, del que siempre resuelve, del confiable, es que yo despertara. Y no solo que me alejara, sino que lo hiciera para siempre, y sin mirar atrás. Porque, al final,
la traición más grande no fue que Luis falsificara mi firma, ni que mis padres desviaran el dinero que dejó el abuelo, ni siquiera que alguien presentara una factura falsa para conseguir un préstamo a mi nombre. La herida real fue darme cuenta de que nunca me amaron por lo que era, solo por lo que podía darles. Y esa revelación me rompió más que todo lo anterior, porque pasé años esforzándome, convencido de que algún día lo entenderían, que algún día me agradecerían, que algún día dejarían de pedir y simplemente dirían, tú importas. Ese día nunca llegó, así que lo fabriqué yo. Ya han pasado 6 meses, medio año desde que rompí la ilusión. Desde que dije no y lo cumplí, desde que dejé de creer que le debía algo eterno a esa familia. ¿Y sabes qué pasó cuando dejé de sangrar por ellos? Empecé a sanar, compré la cabaña, la misma que mi abuelo adoraba, la pagué con lo poco que no lograron robarme, cambié de número, de banco, de contactos de emergencia, corté cada cuerda que usaban para traerme de vuelta, y por supuesto, intentaron reconectar, primero, con culpa, esto no es lo que hacen las familias, luego, con distorsión, solo intentábamos ayudar a tu hermano, después, con amenazas, te arrepentirás cuando ya no estemos. Y por último, con súplica, por favor, solo hablemos. Pero yo ya conocía el guión. Mismo drama, diferente disfraz. Esta vez no compré la entrada, ni me acerqué al escenario. Y cuando el ruido cesó, ocurrió algo inesperado. Empecé a oírme a mí mismo. No al hijo servicial, al que siempre estaba disponible, al que aguantaba, sino al hombre que se ríe sin pedir permiso, que lee al amanecer, que dice estoy cansado sin culpa, que prepara café en silencio sin esperar una llamada pidiendo algo. Comencé terapia de verdad, no la de desahogarme con un amigo, no la de evadir. Exploré las heridas, el modo en que la voz de mi madre me hacía encogerme cada vez que decía solo pienso que, el modo en que el silencio de mi padre equivalía a decepción, el modo en que la risa de Luis me revolvía el estómago, porque entendí que su diversión siempre venía a costa de alguien. Y ahora sé algo que antes no sabía. Estoy bien. Lo saqué todo a la luz. Lo desarmé pieza por pieza. Lo enfrenté sin atajos. Y después, lo dejé ir, porque ya no era mío para cargar. Hace unos días recibí una carta, escrita a mano, de mi padre, 5 páginas llenas, sin pretextos ni intentos de justificarse. Solo una frase me dejó inmóvil. No espero que me perdones. Solo deseo que al fin seas libre. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón. No porque lo haya perdonado, todavía no, sino porque, al fin, reconoció lo que se perdió, lo que destruyeron, y lo que logré reconstruir sin ellos. Hace un mes conocí a alguien, no en un sentido romántico, al menos no por ahora, aún camino con cuidado por ese terreno, pero fue alguien genuino, alguien que no conocía a mi familia, ni mis heridas, ni mis cuentas bancarias. Me miró a los ojos y me dijo, tienes los pies en la tierra, pareces alguien que no pierde el tiempo. Y sonreí, porque era cierto, por primera vez en mi vida adulta, no estoy esperando que alguien me elija. No estoy suplicando afecto con gestos de entrega ni demostrando mi valor con transferencias silenciosas y resentimientos que nadie menciona. Solo estoy viviendo. Y eso, he comprendido, es la forma más contundente de rebelarse. No me arrepiento de nada, ni del momento en que enfrenté la verdad, ni del silencio que vino después, ni del quiebre que lo cambió todo. Porque hay veces en las que la única manera de romper un ciclo es hacerlo tan fuerte que nadie pueda fingir que no lo escuchó. Ya no busco venganza, solo quiero paz, y cada instante de tranquilidad me lo he ganado. Que me llamen egoísta si quieren, que inventen sus versiones, que lidien con las consecuencias de sus actos. Yo soy el hijo que un día tuvo el valor de decir basta, porque hice lo que jamás imaginaron, me elegí a mí mismo, y no pienso dejar de hacerlo nunca más.